Buenos días, que el Señor me los bendiga, que la paz de mi Señor Jesucristo inunde nuestros corazones. Bueno, y esa es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que pasa, podemos acudir inmediatamente a su presencia, ¿verdad? Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre, porque para nosotros, Señor, tu nombre es poder. Para nosotros, Señor, la sangre del Cordero significa toda nuestra vida, comprados a precio de ella. Padre, gracias por darnos tu Santo Espíritu, porque sabemos que cualquier cosa, Señor, la podemos cambiar. Y de eso se trata, Señor bendito, que nuestros hermanos sean testigos del poder sobrenatural que hay en ti. En el nombre de Jesús ponemos este servicio, Padre, para que tus hijos, Señor, sean conocedores de tu palabra y que la afirmen, Señor, en su corazón y que puedan echar de ella, Señor bendito, en cada momento. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar, Dios me escucha. Sí, yo quiero que tú tengas esa certeza que Dios nos escucha. Aun cuando nuestro corazón desfallece, aun cuando le damos la oportunidad a la carne que ella nos gobierne, aún ahí los ojos de Dios nunca se apartan de ti ni de mí. Y es maravilloso lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, déjame decirte que en la madrugada comenzó la tormenta. Desde anoche habíamos tenido lluvias, pero lo más fuerte es en la madrugada. Y en el 2017 se dio un fenómeno de esta naturaleza. Y empecé a orar y a decirle a mi papá, papá, tú conoces lo que son los terrenos de mi país, conoces la gente que está a la orilla de los ríos. Oro e intercedo por ellos. ¿Sabes por qué nosotros podemos interceder por ellos? Porque la palabra dice que Nehemías se echó la culpa del pecado de Israel. Esdras se echó la culpa del pecado de Israel. Zacarías también lo menciona. Y es lo maravilloso cuando nosotros podemos interceder. Daniel también intercedió por un pueblo. Y nosotros estamos llamados aquí para interceder, para irrumpir el paso de la naturaleza que viene con furia, para desbaratar las obras del enemigo, para hacer que la palabra de Dios sea puesta en nuestros labios y solo la declaras. La declaras no con ánimo de ofender a nadie, sino que lo puedes hacer hasta con un murmullo. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que esta tormenta salga del territorio y que vaya a aguas profundas, porque fue en aguas profundas donde se comenzó a formar. Toda palabra que te ha dañado a ti sale de un lugar, pero tú tienes toda la autoridad por medio de la Biblia para echar al lugar donde salieron las cosas. También la palabra en Marcos 11:23 nos dice que la podemos echar a la mar. Y de eso se trata de que nosotros tengamos esa confianza. Al hablar de estar en la confianza, podemos sentir que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Jesucristo nos oye. Sí, Jesucristo nos oye aun cuando nos hemos sentido defraudados por alguna persona, aun cuando hemos sentido cólera por alguna otra persona, aun cuando nosotros decimos, vaya, basta, hasta aquí voy a llegar, aún hasta allí nos escucha. Tenemos que cambiar. Como dice el mundo, la moneda tiene dos caras. Tenemos que cambiarle las cosas. Tenemos que desbaratar lo que nosotros estamos pensando en aquel momento que no lo vamos a lograr. Porque la palabra dice claramente que nosotros todo lo podemos. Lo podemos. Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha dado ese poder de cambiar las cosas, de revertirlas a nuestro favor. Tal vez no escuches, pero ya la lluvia comenzó a cesar para gloria de Dios.
Y esta es la confianza que yo tengo en Dios, que si pido cualquier cosa, Dios nos escucha, pero no solamente es privilegio de los pastores, sino también esto es lo que le enseñamos a la iglesia, esto es lo que le enseñamos a ustedes, esto es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan, que la palabra de Dios puesta en tus labios hace lo que Dios ya dijo, y esta es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que seamos sanos, la voluntad de Dios es que estemos sobrados en todo. Ahora bien, te voy a dar un ejemplo, y esto lo encontramos en Mateo 9:2. Dice la palabra: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me inquieta la palabra cuando él lo vio. Lo que habla de ti y de mí es la fe. Cuando tú te dispones a decir, no, es que esta situación en el nombre de Jesús yo la voy a vencer. Entonces tú ahí estás declarando que ya conoces la palabra, que sabes que Dios es el que te va a sacar adelante de tus pecados. No te preocupes, para eso está Juan 1:9. La palabra dice claramente que Jesucristo es fiel y verdadero para perdonarnos de todo pecado. Para perdonarnos de todo pecado. Por eso es que le dice primeramente a él, no le dijo ten sanidad, no, le dice tus pecados te son perdonados, porque media vez los pecados son cubiertos por la sangre del Cordero. Tú puedes confiadamente entrar delante del trono de la gracia de Dios, y aún hasta los demonios y el mismísimo Satanás no puede acusarte, porque él dice, fue comprado a precio de mi sangre, yo lo compré, yo lo redimí, yo lo he vestido con mis vestiduras. Entonces, allí queda toda deshonra. Me fascina Romanos 8:1, dice claramente que nosotros ya no estamos en la condenación del mundo. ¿Cuándo creemos esto? Cuando la palabra te lo enseña. ¿Qué escuchas tú? Muchas veces, como yo lo escuché al pasado, lo que sentía yo en mi corazón era que no lo iba a lograr porque era pecadora. Pecadores todos somos. Dios nos ha redimido por medio de la sangre preciosa del Cordero. Dios ya no nos llama pecadores. Dios nos llama que hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, eso empezó a limpiar a mí la mente, porque siempre había escuchado yo que Dios no escucha a los pecadores, que los pecadores están pues ya dispuestos a irse al infierno. Pero dice la palabra de Dios que es la gracia la que se manifiesta en ti y en mí por medio de la fe, para que nosotros podamos caminar sin ningún estorbo de lo que yo diga, estorbo de lo que yo piensa, estorbo lo que dicen las personas que no conocen de la palabra. Y es cuando nosotros tenemos que decir por medio de la Biblia, la Biblia dice que yo fui comprado a precio de sangre, que yo tengo la confianza que Jesucristo es en mí la esperanza de la gloria a la cual he sido llamada. Entonces tú empiezas a caminar sin estorbo, sin atadura, sin caminar a lo ciego. El conocer la palabra a ti y a mí nos ayuda a abrir cualquier puerta. Hace tiempo atrás yo estaba orando por finanzas, y sabes que de todas las personas a las cuales yo oía y ellos decían, sí, es que Dios me proveyó, sí, es que Dios me dio, es que Dios aquí y es que Dios allá. Yo conozco 2 pastores, son muy reconocidos en el mundo entero, pero sabes que ellos dicen, y dijeron, y está escrito y está grabado, y dicen, es que Dios me dio a mí 6 cifras de dinero. Los testimonios de milagro en dinero se llevan un tiempo. ¿Cómo se obtienen? Qué bueno que me lo has preguntado. Se obtienen por medio de la palabra. Se obtienen cuando nos rendimos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Y las finanzas ya no nos gobiernan. Entonces, tú te das cuenta que así es como se obtienen las cosas. Y primero comienza como una lluvia, gota a gota a gota. Pero después, cuando ya hemos visto que ya no nos dominan las cosas, entonces ahí es cuando se suelta todo. Aún Eclesiastés dice claramente que al hombre que Dios le agrada, le da.
le hereda. Nosotros somos llamados a heredar. No sé qué te haya pasado, pero algo te voy a decir. De estos pastores nunca dijeron el cómo hacerlo. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú tienes la palabra y tú sabes que no hay nada imposible para nuestro Dios, entonces tú te vuelves un guerrero. Sabes que las finanzas del reino de Dios son para sus hijos. ¿Qué padre va a dejar que su hijo esté aguantando hambre? ¿Qué padre va a dejar que su hijo esté afuera esperando que la tormenta le caiga? Ninguno. Aún dice la palabra y lo establece, que si nosotros siendo malos sabemos dar, hacer bien las cosas, entonces, ¿cuánto no más nuestro Padre? Yo quiero que tú tengas esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra la que tú pones en tu boca, que es la palabra que te da testimonio, que si Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer contigo. Y no importa cuántas veces sean necesarias. Lo importante es que tú y yo conozcamos la palabra. Lo importante es que nosotros sepamos qué decirle a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. La oración es una conversación que tú tienes con Dios. Tú apartas un tiempo a solas con Dios. La Biblia claramente dice que todo lo que pidamos al Padre, creyéndolo, lo recibiremos. Muchas personas se enfrascan y dicen, pero esa no es la voluntad de Dios. Te dije, la voluntad de Dios es que estés sano, la voluntad de Dios es que tengas, la voluntad de Dios es que bendigas a otro, la voluntad de Dios es que te mantengas. Y también la palabra dice, podemos leer en Hebreos, dice claramente, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú ya venciste todos tus pensamientos, cuando ya le dijiste a la carne, cae y enmudece, entonces tú te levantas como la hija del rey y dices, en el nombre de Jesús, yo renuncio, porque por ahí comenzamos, yo renuncio a la cólera. Te estoy dando una parte de mi testimonio. Yo renuncio a tirar las cosas. Yo renuncio a despreciarme a mí misma. Yo renuncio a estar diciendo qué gorda estoy. Renuncio en el nombre de Jesús a declarar que mi pelo es feo cuando Dios me ha dado una cabellera hermosa. Y ves cómo te vas limpiando tú solo por medio de la palabra. Y ese es el efecto que tiene la palabra en ti. Cambian la manera de ver. Es que Dios no lo voy a lograr. Mentiras. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Y aquí pocos lo han estudiado. Pero la palabra dice y lo afirma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyelo bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hablar de la fortaleza, encontramos que es la confianza plena en Cristo por medio de la palabra. Te leí Mateo 9:2. Era una persona paralítica que los amigos lo llevaron para que Jesús hiciera la obra en él. Y él no le dijo, eres un pecador. Simple y sencillamente le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Ves cómo el amor del Padre a través del Hijo cubre toda imperfección? No tenemos que ser perfectos, solo tenemos que tener una fe que Dios lo va a hacer, que Dios lo está haciendo conmigo. Darle la oportunidad a Dios, que Dios es el único que puede cambiar. Él es el único que ha cesado que la tormenta ya no caiga. Yo le decía, Señor, perdona mi país. ¿Sabes por qué veo las noticias? Para desbaratar todas las palabras que dicen las autoridades. Pues ellas dicen, en esta enfermedad, sus familiares. Yo digo, no, Gesiel está guardado por la sangre del Cordero. En esta enfermedad dice, usted va a tener. Yo digo, no, mi Biblia dice que vamos a vivir, que tenemos una vida eterna, que Cristo la compró por medio de la sangre y nos vas a escuchar que estamos desbaratando. Cuando la tormenta arreció, ¿sabes qué hicimos como pastores, como tus amigos? Nos empezamos a deleitar en alabanza. Pusimos una alabanza de fondo y en medio de la lluvia alabábamos a Dios, a recordarle a la naturaleza quién la hizo, a recordarle, a cambiar lo que está escrito por el hombre, lo que salió. Dicen que el país va a pasar esto y esto y esto. Y yo digo, no, porque mi Biblia dice que la gloria de Dios es mayor que la anterior, porque la Biblia dice que la gloria de Dios se va a derramar sobre todo, sobre los necios, sobre los cobardes, sobre todo aquel que crea. Dios no nos llamó a estar
manchando a nadie, a estarle cerrando la puerta a nadie. Dios lo único que quiere es que tú y yo nos mantengamos firmes, que sepamos quién es nuestro Padre. ¿Quién es tu Padre? Tu Padre es el que te ama. Tu Padre mostró la puerta a través de Cristo. Tu Padre es el que te da el agua. Mi Biblia dice claramente, y enviará a Jehová su buen tesoro sobre tu tierra, sobre tu país, sobre tu continente, pero no para destrucción. Entonces nosotros tenemos con la Biblia el poder de cambiar. Días atrás me senté con una amiga y me dice, no tengo para comer, no tengo para esto, no tengo para lo otro, mis hijos necesitan. Y yo le dije, vamos a orar, porque ella está en otro municipio y no se puede ir de un lugar a otro porque es penado y es penalizado por medio de cárcel. Entonces le dije, voy a orar, me comprometo a orar por ti. Y sabes que me gozo en el nombre de Jesús, porque el viernes ella daba testimonio lo que había obtenido por medio de la oración. Podemos cambiar la historia, podemos hacer cosas maravillosas. Ya votemos aquellas cosas que nos impiden, ya renunciemos a las cosas que nos hacen sentirnos inferiores. En la carta a los Gálatas dice la Biblia claramente que nosotros tenemos por medio de Cristo la confianza de ser redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios tiene esa confianza que Cristo pagó y nos ha puesto un mediador que es Cristo nuestro Dios. Y somos llamados a mirar a Cristo, somos llamados a decirle a Él, Padre, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Por eso es que Dios me escucha. No solamente a mí, te escucha a ti. Quiero trasladarle esta verdad a ti que esta mañana te levantaste con el deseo de escuchar algo nuevo. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que era imposible para los hombres es posible para nuestro Señor Jesucristo. Y aún en Lucas 1:37 podemos ver que Él nos dice claramente, porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que tú te grabes esta palabra. Te dije Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Es Él el que te va a fortalecer, es Él el que te va a llevar adelante, es Él el que te dice, levántate, hija mía, camina, yo te voy a bendecir. Levántate, haz un esfuerzo más y yo te voy a sostener de mi mano. La voluntad del Padre es que tú y yo conozcamos la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros estemos suplidos en todas nuestras necesidades. De los dos pastores que te mencioné antes, nunca dijeron cómo habían obtenido cómo hicieron el milagro. Pero basta que escuches la palabra y digas, Padre, en el nombre de Jesús, los que mis manos hacen, tú has dicho que es prosperado. Y ves cómo Dios va añadiendo cada día lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestra confianza? Que tú te levantes. ¿Qué daña a nuestro pensamiento? ¿Qué daña a nuestra fe? Lo que pensamos, lo que decimos, en la manera como nosotros nos desenvolvemos. A veces nos desenvolvemos enojados. A veces nos volvemos como burladores. Es que eso no me va a pasar a mí. No. Mi Biblia afirma claramente en el libro de Job que al hombre impío, óyelo bien, su confianza es como la tela de araña, o sea, que es débil. Pero mi Biblia también afirma algo maravilloso y lo encontramos siempre en el libro de Job y dice, y tendrán confianza. Esto lo puedes ver en los evangelios, lo puedes ver en el libro de los Proverbios y dice la palabra, y tendrán confianza. Porque hay esperanza. La carta a los Romanos claramente dice que nosotros tenemos una esperanza viva y se llama Cristo. Y no solamente eso. Y dice la Biblia, mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Tener la confianza que Dios todo lo puede. Efesios dice claramente en el capítulo 3, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Mi oración esta mañana es para que tú y yo renunciemos a todas aquellas cosas que nos han robado por mucho tiempo. No somos llamados a perder. No somos llamados a estar vacíos, sino a estar llenos. Y vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia afirma que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, conforme a lo que está escrito en el Evangelio de Juan, lo vamos a recibir. Y ese es el gozo, Señor, que nosotros recibamos y que demos testimonio de las obras maravillosas que tú estás haciendo para levantar la fe del más pequeño, para levantar la fe del que está caído, para levantar la fe, Señor, de aquel que dice, ya no me quedan fuerzas. Escrito está en tu palabra, Señor, que tú renuevas los pensamientos, que nos has dado a todos una medida de fe. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 3, lo afirma claramente. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, envía tu Santo Espíritu ahí donde ellos están, Señor, que sean tocados, Señor bendito, que ellos también disfrutan la gloria, Señor, de nuestro Rey, porque somos llamados, Padre Celestial, a que nosotros, Señor, establezcamos nuestro reino, ese reino de justicia, ese reino de amor, ese reino, Señor, que no hace acepción de personas. Espíritu Santo, oro para que todos aquellos que estén pidiendo algo, Padre, les venga la firmeza en el corazón, que han sido escuchados. Como también te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Bendecimos su hogar, bendecimos su país, Padre. Bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús a sus hijos, Padre. Y los declaramos, Señor bendito, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ellos están cubiertos, Padre Celestial. Y que la muerte, Señor, pasará de lejos, Padre Celestial, pero no tocará la morada de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, a Él sea gloria, honor, imperio, sabiduría, la riqueza de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.